Buen día, queridos alumnos. Hoy vamos a ver un tema muy diferente. Vamos a ver el tema de las prácticas socioproductivas que afectan a la naturaleza o a nuestro medio ambiente. Pero para ver antes estos efectos que van a tener toda esta producción que nosotros vamos a hacer, tenemos que saber cuáles son los factores bióticos y los factores abióticos que se van a ver afectados por esta práctica productiva que el ser humano está realizando. Entonces, vamos a ver cómo los factores bióticos, que son todos aquellos que poseen vida, es decir, todos los incluidos en algunos de los reinos de la vida definidos por la biología. Sabemos que hay 5 reinos, ¿verdad? Entonces, los seres vivos que componen a estos 5 reinos van a ser parte de los factores bióticos de la naturaleza. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, los factores bióticos, todos los seres vivos que tienen vida, ¿no? Y los factores abióticos, los que no tienen vida, los que no se reproducen, los que no crecen, los que no se alimentan, absolutamente, ¿bien? Y obviamente estos dos factores van a hacer una relación que hay entre ambos, van a formar todo lo que es el ecosistema, esa naturaleza que se va a ver afectada por las prácticas socioproductivas que nosotros estamos realizando. Entonces tenemos la clasificación de estos factores bióticos que principalmente se van a clasificar de la siguiente manera. Aquí tenemos el árbol trófico que obviamente nos muestra cómo se van alimentando estos seres vivos, ¿verdad? Los herbívoros de las plantas, después estos herbívoros se van a alimentar algunos carnívoros y así sucesivamente se va a formar todo lo que es esta cadena trófica, ¿bien? Y tenemos como organismos productores o autótrofos, uno de las clasificaciones de estos factores bióticos. ¿Y cuáles son estos? Pues principalmente las plantas. Las plantas son los productores o seres autótrofos que obtienen su alimento gracias a la energía lumínica, lo que les decía, ¿no? La energía lumínica la van a transformar en energía química y es así como van a obtener sus proteínas, su alimento, estos organismos, obviamente con la intervención del agua y de los suelos, ¿no? Eso es muy importante. Pero estos van a ser los organismos productores que luego vamos a tener lo que son los organismos consumidores o heterótrofos. Esto quiere decir que estos organismos se van a alimentar de los organismos autótrofos, ¿sí? Por eso son heterótrofos, porque no pueden generar por sí mismos su alimento, su energía para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder reproducirse, ¿bien? Entonces, estos se van a alimentar de los organismos productores o autótrofos. Tenemos obviamente estos heterótrofos se van a clasificar de la siguiente manera, en carnívoros, herbívoros y omnívoros. Eso quiere decir que pueden comer tanto carne como vegetales, ¿no? Entonces son omnívoros, pueden comer lo que ellos gusten, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, ¿no? El ser humano es un ser omnívoro porque puede comer vegetales y puede comer carne, ¿no? Entonces somos omnívoros nosotros. Mientras que un tigre, nunca vamos a ver a un tigre comer plantas, ¿no? Comer vegetales, no los vamos a ver. Y a un herbívoro tampoco lo vamos a ver comiendo carnívoros, ¿no? O no lo vamos a ver. Entonces estos se van a alimentar prácticamente de hierbas de vegetales, ¿bien? Y luego tenemos, obviamente, dentro de este mundo de los factores bióticos y de los organismos, tenemos también a los organismos descomponedores o detritófagos. Estos son los que se van a alimentar de toda la materia orgánica muerta, de toda la materia orgánica
que los heterótrofos ni los autótrofos o algunos autótrofos no pueden alimentarse, ¿sí? Entonces tenemos las lombrices, por ejemplo, tenemos las hormigas, tenemos los escarabajos que se alimentan o prácticamente comen estiércol, tenemos las moscas que también gracias a las moscas toda nuestra materia orgánica que producimos nosotros, la basura, incluso hasta las heces, las moscas se alimentan de todo eso y la transforman en otro tipo de energía. Bien, entonces son muy importantes también estos organismos. Y luego ya tenemos los factores abióticos, que serán aquellos elementos de la naturaleza física o química que intervienen en la caracterización de un ecosistema determinado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las nubes, las precipitaciones, el agua, el suelo, las rocas. Esas van a ser todos los factores abióticos que vamos a ver a continuación. Entonces, obviamente estos factores abióticos se van a dividir en dos, como habíamos dicho, en físicos y químicos. Entonces vamos a ver ahora los factores químicos, por ejemplo, que son el pH, tiene la propiedad química de los medios del agua. Es muy importante controlar el pH porque sabemos que si el pH es muy ácido o es muy alcalino, obviamente ese suelo no va a poder dar una vegetación adecuada, ¿no? O si el agua de igual manera tiene un pH ácido o un pH alcalino, también va a causar daños en ese suelo y obviamente a los organismos autótrofos, ¿no? Que se alimentan del suelo y del agua. Y aquí tenemos, por ejemplo, también la química del suelo es muy importante, ¿no? Todas las sustancias que necesita ese suelo para poder dar origen a un ser autótrofo, ¿no? El nitrógeno, el fósforo, el potasio, el cloro, el magnesio, el calcio, el azufre, el boro, son muy importantes en el suelo para que éste pueda dar origen a un ser vivo, a una planta en este caso, ¿no? Y también tenemos la química del aire. Como sabemos, nuestro aire prácticamente está formado por el 78% de nitrógeno, el 20% de oxígeno y bueno, también tiene argón y otros gases y dióxido de carbono, ¿no? Entonces, también tenemos que saber los componentes de este aire porque sabemos que las plantas realizan un intercambio gaseoso, ¿no? Realizan ese intercambio que va a ayudar a la fotosíntesis, a la respiración de las plantas y a la generación de oxígeno para que nosotros podamos respirar ese oxígeno todos los seres vivos que prácticamente estamos en el planeta, ¿no? Y luego tenemos la química del agua. La química del agua también va a ser importante. La salinidad, la concentración de nutrientes, el nivel de oxígeno disuelto que va a tener esta agua. ¿Por qué? Porque el agua junto con la tierra van a dar origen a los organismos productores. Si no tuviéramos agua, si no tuviéramos una química del agua adecuada, obviamente no se podría dar la vida en nuestro planeta, ¿no? Por eso es muy importante el agua para que se pueda generar la vida. Y también tenemos esta interacción que hay entre los factores abióticos y los factores bióticos y obviamente todo eso va a formar parte de un ecosistema, todo eso va a llegar a formar nuestra naturaleza, esa naturaleza que, como vamos a ver más adelante, se está viendo afectada por el tema del ser humano, por esa actividad productiva que está realizando el ser humano y prácticamente por la sobrepoblación que hay, ¿no? Uno de los primeros factores que está afectando a esta naturaleza es la superpoblación, ¿no? Nos estamos excediendo en la población que puede almacenar este planeta, ¿no? Que puede albergar este planeta. Entonces es muy importante y es uno de los factores también que va a afectar a la naturaleza. Y bien, con eso hemos terminado la clase. Nos vemos en un instante. Que tengan un buen día.